Estuve enamorada del mejor amigo de mi hermana por meses. Lo que hizo que se enamorara de mí también. Había estado viviendo con mi hermana mayor, Sofía, desde que me gradué de la universidad. Consiguió este apartamento de 2 habitaciones cerca del centro y me ofreció el cuarto extra mientras descubría mi carrera. Sofía es básicamente perfecta. Hace trabajo voluntario en el refugio de animales los fines de semana, trae productos horneados sobrantes de su oficina para mí y nunca se queja cuando olvido comprar papel higiénico. El único problema era su mejor amigo, Diego. Se conocieron en una conferencia de trabajo hace 3 años y se hicieron amigos instantáneos. Al principio pensé que era solo otro de sus colegas de trabajo que venía por vino y reality TV, pero Diego era diferente. Arregló nuestro triturador de basura sin que se lo pidieran. Recordó que era intolerante a la lactosa y traía lates de avena cuando nos visitaba. Tenía esta forma de reírse de mis chistes tontos que me hacía sentir como la persona más divertida del mundo. Me enamoré perdidamente. La cosa es que estaba bastante segura de que Diego estaba enamorado de Sofía. Le mandaba mensajes de buenos días todos los días. Conducía 40 minutos para traerle sopa cuando tenía resfriado. Memorizó su orden de café y horario de trabajo. Cuando hablaba, la miraba como si estuviera explicando el significado de la vida. Sofía estaba completamente ajena. Me decía qué suerte tenía de tener un amigo tan bueno mientras yo me moría por dentro. Incluso trató de presentarlo con su compañera de trabajo una vez, y él inventó alguna excusa sobre enfocarse en su carrera. Por meses, me torturé viéndolos juntos. Diego venía a cenar y se sentaba junto a Sofía en el sofá mientras yo tomaba el sillón. La ayudaba a cocinar mientras yo ponía la mesa. Tenían chistes internos del trabajo que no entendía. La peor parte fue la temporada navideña. Diego pasó Acción de Gracias con nosotras porque su familia vivía al otro lado del país. Trajo flores para Sofía y la ayudó a hacer el pavo. Hice el puré de papa sola en la esquina como un fantasma triste. Se quedó hasta medianoche ayudándola a limpiar mientras fingí estar cansada y me fui a la cama. Podía oírlos reír en la cocina y quería gritar. Un viernes, Sofía salió con un chico de su gimnasio. Diego apareció en nuestro lugar aunque sabía que ella estaba fuera. Dijo que dejó su cargador ahí, pero sabía que era mentira porque lo vi en su auto antes. Se quedó y vio una película conmigo, sentado en el extremo opuesto del sofá como si tuviera una enfermedad. Todo el tiempo siguió revisando su teléfono y preguntando cuándo volvería Sofía. Cuando finalmente mandó mensaje que se quedaba en casa del chico, Diego se fue inmediatamente. Fue entonces cuando exploté. La siguiente semana, comencé mi plan. Cada vez que Diego venía, me aseguraba de estar en la sala primero. Cuando se sentaba, me sentaba justo junto a él. No espeluznantemente cerca, solo distancia normal de amigo. Cuando Sofía cocinaba, ayudaba mientras Diego estaba en la mesa. Comencé a enviarle memes durante el día. Nada coqueto, solo cosas divertidas que sabía que le gustarían. Siempre respondía inmediatamente con emojis, riendo, o comentarios que mantenían la conversación. Descubrí que amaba este programa de televisión que Sofía odiaba. Así que comencé a verlo y a enviarle mensajes sobre cada episodio. Pronto tuvimos nuestros propios chistes internos. Cuando venía, empezó a traer 2 lates de avena en lugar de 1. Me preguntaba sobre mis entrevistas de trabajo y recordaba los detalles. Arregló mi laptop cuando se colgó y se negó a dejarme pagarle, pero aún se sentaba junto a Sofía en la cena. Aún le enviaba mensajes primero cada mañana. Luego llegó la fiesta de cumpleaños de Sofía. Invitó como a 20 personas a este bar en el centro. Diego, obviamente, estaba ahí rondándola toda la noche. Le compró tragos, se aseguró de que no perdiera su bolso y siguió tomándole fotos con sus amigas. Después de algunos tragos, Sofía empezó a hablar sobre cómo quería encontrarle una novia a Diego porque era demasiado bueno para estar soltero. Literalmente agarró a nuestra amiga Ana y trató de presentarlos. Observé desde el bar, tomando mi tercer vodka tónico. Lo saqué afuera para tomar aire y simplemente explotó. Habló sobre cómo Sofía no lo veía de esa manera, cómo había estado tratando por 3 años, cómo lo mataba verla salir con otros chicos. Dijo que básicamente había sido su novio sin beneficios. Dijo que hizo todo bien, pero ella solo lo veía como amigo. Luego dijo algo que paró mi corazón. Dijo, al menos yo lo entendía.
Dijo que era la única persona que realmente lo entendía. Dijo que pasar tiempo conmigo era lo único que lo mantenía cuerdo. Dijo que nuestros mensajes eran la mejor parte de su día. Antes de que pudiera responder, Sofía salió buscándonos. Estaba borracha y feliz, hablando sobre qué contenta estaba de que sus dos personas favoritas fueran amigas. Diego la miró con una expresión derrotada. Fue entonces cuando lo hice. Le dije a Sofía que Diego tenía algo importante que decirle. Diego se puso pálido. Sofía se puso toda seria, agarrando sus manos y preguntando si todo estaba bien. Empezó a tartamudear, mirando entre nosotras, así que lo ayudé. Dije que Diego tenía sentimientos por alguien en la fiesta y necesitaba consejo. Sofía inmediatamente entró en modo mejor amiga, exigiendo saber quién era. Empezó a enumerar a cada mujer ahí. Cuando llegó a Ana, Diego negó con la cabeza. Cuando dijo mi nombre en broma, se congeló. El silencio era tan fuerte que pude oír la música de adentro. La cara de Sofía pasó por como 10 emociones diferentes. Luego empezó a reír. No risa mala, solo sorprendida. Le dijo a Diego que había tenido un enamoramiento por él durante meses. Dijo que había estado tratando de darnos espacio para descubrirlo, pero éramos ambos demasiado estúpidos para notarlo. No me podía mover. Sofía nos abrazó a ambos al mismo tiempo, apretando lo suficientemente fuerte que sentí el hombro de Diego presionar contra el mío. Estaba riéndose y diciendo algo sobre cómo había estado esperando por siempre que sacáramos nuestras cabezas de nuestros traseros. La cara de Diego parecía como si alguien le hubiera dicho que el cielo era en realidad verde. Siguió mirando entre Sofía y yo como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas que no tenía sentido. Fue entonces cuando me di cuenta. Sofía pensaba que los sentimientos de Diego siempre habían sido sobre mí. No tenía idea de que había pasado 3 años enamorado de ella. Realmente creía que todo este tiempo había estado interesado en mí, y ambos éramos demasiado tontos para notarlo. La música de adentro del bar se hizo más fuerte cuando alguien abrió la puerta. Un grupo de personas caminó pasando junto a nosotros riéndose. Sofía se alejó y se limpió los ojos, aún sonriendo. Agarró mi mano y luego la mano de Diego y nos arrastró de vuelta hacia la entrada. Miré a Diego, pero no quería encontrar mis ojos. El bar estaba lleno y sudoroso y olía a cerveza y perfume. Sofía no soltó nuestras manos hasta que volvimos a la mesa donde Ana y 2 otras amigas estaban sentadas. Lo anunció como si estuviera revelando una fiesta sorpresa. Dijo, Diego y yo finalmente estamos juntos y todos necesitan celebrar con nosotros. Ana gritó y saltó para abrazarme. Las otras 2 amigas empezaron a aplaudir y silbar. Alguien pidió shots. Me quedé ahí parada sintiéndome como si estuviera viendo esto pasarle a otra persona. Diego estaba junto a mí, congelado con esta sonrisa media rara en su cara que no llegaba a sus ojos. Ana preguntó cuánto tiempo habíamos estado secretamente enamorados. Sofía respondió por nosotros, diciendo meses, tal vez más. Dijo que había notado la forma en que nos mirábamos cuando pensábamos que nadie estaba viendo. Dijo que nos había estado dando espacio para descubrirlo por nosotros mismos, pero claramente necesitábamos un empujón. Más personas vinieron a felicitarnos. Alguien tomó una foto de Diego y yo, parados uno junto al otro. Puso su brazo alrededor de mis hombros porque todos estaban mirando y se sentía rígido y equivocado. Diego se inclinó y dijo algo en mi oído, pero no pude oírlo sobre la música. Hizo un gesto hacia el pasillo donde estaban los baños. Lo seguí a través de la multitud, pasando gente bailando y grupos tomándose selfies. El pasillo era más silencioso y olía a productos de limpieza. Se detuvo cerca del final donde estaba más oscuro y la música era solo un golpe sordo a través de las paredes. Me miró y su cara estaba completamente perdida. Preguntó qué acababa de pasar. Su voz salió ronca como si hubiera estado gritando. Abrí mi boca, pero nada salió al principio. Preguntó si sabía que Sofía pensaba todo este tiempo que sus sentimientos eran sobre mí. Se pasó la mano por el cabello y se volteó, luego se volteó de vuelta. Preguntó si planeé esto de alguna manera. La acusación en su voz hizo que me doliera el estómago. Dije, no planeé que Sofía pensara eso. Dije que no sabía que había estado observándonos y leyendo cosas en ello. Pero incluso mientras lo decía, sabía que parte de mí había esperado exactamente esto.
Lo jalé más abajo en el pasillo hacia una esquina donde se encontraban dos paredes. La fiesta siguió sin nosotros en algún lugar del otro lado del edificio. Le dije la verdad porque no tenía sentido mentir más. Dije que Sofía nunca supo que él la amaba. Dije que realmente pensaba que sus sentimientos siempre estuvieron dirigidos hacia mí, que todos esos mensajes y carreras por café y 3 años de devoción parecían amistad para ella. Dije que ahora estábamos en esta situación rara, donde corregirla lastimaría a todos. Diego me miró fijamente por mucho tiempo. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos se veían húmedos, pero tal vez era solo la iluminación tenue. Preguntó qué esperaba que hiciera ahora. Dije que no sabía. Se recostó contra la pared y cerró los ojos. Una chica caminó junto a nosotros para ir al baño y nos dio una mirada rara. Diego esperó hasta que se fue antes de hablar otra vez. Dijo que no estaba seguro de lo que sentía más. Dijo que las últimas semanas conmigo habían sido realmente buenas, mejor de lo que quería admitir. Dijo que cuando me estaba enviando mensajes o pasando el rato viendo nuestro programa, no estaba pensando en Sofía. Dijo que tal vez eso significaba algo, o tal vez solo significaba que estaba desesperado por alguien que realmente lo quisiera de vuelta. Su voz se quebró en la última parte. Quería tocar su brazo o abrazarlo, pero no sabía si todavía podía. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Dijo que deberíamos hablar mañana cuando ambos estuviéramos sobrios y pudiéramos resolver esto correctamente. Estuve de acuerdo porque, ¿qué más podía hacer? Caminó de vuelta hacia la sala principal sin esperarme. Me quedé en el pasillo por otro minuto tratando de hacer que mi cara se viera normal antes de seguirlo. La mañana siguiente, desperté con el olor de tocino. Me dolía la cabeza y mi boca sabía a vodka y arrepentimiento. Me puse pants y me arrastré a la cocina. Sofía estaba haciendo panqueques y huevos y tocino como si fuera mañana de Navidad. Se volteó cuando me escuchó y toda su cara se iluminó. Preguntó cómo me sentía y me guiñó el ojo como si estuviéramos compartiendo un secreto. Diego estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café, viéndose como si no hubiera dormido. Sofía puso un plato frente a mí lleno de comida. Se sentó frente a nosotros y siguió sonriéndome como si hubiera ganado la lotería. Preguntó cuándo Diego y yo íbamos en nuestra primera cita oficial. Dijo que quería todos los detalles sobre cómo íbamos a hacer esto. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Diego, aunque estaba sentado justo ahí. Decía que quería hablar más tarde hoy. Le dije a Sofía que íbamos despacio. Dijo que eso era inteligente y maduro, pero pude decir que estaba decepcionada de que no pudiera planear toda nuestra relación ahora mismo. Diego se fue después del desayuno diciendo que tenía mandados que hacer. Sofía limpió la cocina mientras me contaba historias sobre cómo había notado que nos estábamos acercando. Dijo que había estado apoyándonos. La culpa se sentó en mi pecho como una roca. Alrededor de las 2 de la tarde, Sofía se fue a su turno de voluntariado en el refugio de animales. Estaría fuera por al menos 4 horas. Diego mandó mensaje preguntando si podía venir. Dije que sí. Apareció 20 minutos después, viéndose cansado, pero más compuesto de lo que había estado en el desayuno. Nos sentamos en el sofá en la sala, el mismo sofá donde solía sentarse junto a Sofía, mientras yo tomaba el sillón. Empezó a hablar antes de que pudiera. Dijo que había estado despierto toda la noche pensando en todo. Dijo que pasó 3 años persiguiendo a alguien que no lo quería románticamente. Dijo que con Sofía siempre estaba tratando de probarse a sí mismo, siempre preguntándose si estaba haciendo suficiente, siempre sintiéndose como si estuviera un paso atrás. Dijo que últimamente estar conmigo se sentía fácil y natural, de una manera que nunca fue con Sofía. Dijo que nuestras conversaciones fluían sin que tuviera que pensar en cada palabra. Dijo que esperaba mis mensajes más que los de ella. Dijo que tal vez eso significaba que sus sentimientos por Sofía eran sobre la idea de ella, no la persona real. Pregunté si estaba seguro o si solo estaba tratando de hacerlo mejor de una mala situación. Dijo que no lo sabía con certeza, pero quería intentar. Dijo que podíamos salir de verdad y ver qué pasaba. Dijo que si no funcionaba, al menos lo sabríamos. Sentí que debería confesar todo justo entonces. Debería decirle sobre mi plan de posicionarme más cerca de él, sobre cómo había elegido deliberadamente el programa que le gustaba, sobre cómo lo había empujado a revelar sus sentimientos
sabiendo que podría explotar exactamente de esta manera. Pero no lo hice. Dije, está bien. Dije que podíamos intentar. Se inclinó y me besó. Fue suave y cuidadoso, e hizo que todo mi cuerpo se sintiera cálido. Pero debajo de la calidez, había esta sensación fría como si estuviera obteniendo todo lo que quería a través de mentiras. Se fue 1 hora después de que hablamos sobre logística y cómo manejar las cosas con Sofía. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en el sofá sola preguntándome si era una persona terrible. Los siguientes días fueron raros. Sofía siguió haciendo preguntas sobre Diego y yo que no sabía cómo responder. Quería saber si ya nos habíamos besado, si estábamos haciendo las cosas oficiales, si íbamos a decirle a la gente. Su emoción empeoró la culpa porque estaba genuinamente feliz y de apoyo. Siguió diciendo lo perfectos que éramos juntos. Dijo que había estado preocupada por Diego estando solo y ahora había encontrado a alguien que realmente lo entendía. Habló sobre citas dobles una vez que encontrara a alguien con quien salir. Cada vez que decía algo lindo, quería confesar todo. Pero confesar la lastimaría y arruinaría las cosas con Diego, y me haría ver como una persona manipuladora, que supongo que era. 2 semanas después de empezar a salir con Diego, las cosas se sintieron más normales. Fuimos a cenar y al cine. Venía cuando Sofía estaba en casa y todos veíamos televisión juntos como antes, excepto que ahora se sentaba junto a mí en lugar de ella. Pero empecé a notar cosas. Aún le mandaba mensajes de buenos días a Sofía a veces, solo que no todos los días. Cuando venía, le traía café junto con el mío, solo menos frecuentemente. Aún la ayudaba con cosas en el apartamento sin que se lo pidieran. Sabía que solo eran amigos. Sabía que esto era normal, pero me ponía irracionalmente celosa de todos modos. Los veía reír de chistes internos del trabajo y sentía esta fea torsión en mi estómago. Odiaba que me estuviera convirtiendo en la novia insegura que no podía manejar que su novio tuviera amigas mujeres, especialmente cuando esa amiga mujer era mi propia hermana. Entonces Sofía empezó a salir con alguien. Llegó a casa del gimnasio un día hablando sobre Emma Weber, quien la había invitado a salir. De repente, Sofía estaba saliendo 3 veces a la semana y llegando a casa emocionada, mandando mensajes constantemente, hablando sobre Emma como si hubiera descubierto algo increíble. Me sentí aliviada de que estuviera distraída y no notaría si las cosas con Diego eran raras, pero también me sentí culpable de estar aliviada. ¿Qué tipo de persona era que mi primera reacción a la felicidad de mi hermana fue alivio de que no estaría prestando atención a mi drama romántico? Diego me mandó mensaje el jueves por la tarde diciendo que algo surgió y tenía que cancelar nuestros planes de cena. Me quedé viendo mi teléfono sentada en el sofá donde nos habíamos besado la noche anterior. Le mandé mensaje preguntando qué pasó. Dijo que Sofía necesitaba ayuda moviendo muebles para una sorpresa que estaba planeando para Emma. Las palabras hicieron que mi estómago se retorciera. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de decidir preguntar si podía venir después. Dijo que probablemente sería tarde y no quería despertarme. Aventé mi teléfono en el cojín del sofá y fui a mi cuarto. 1 hora después, escuché la voz de Diego en la sala hablando con Sofía sobre dónde poner la librería. Me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada, escuchándolos reír mientras reorganizaban muebles. Cuando finalmente salí a buscar agua, Diego me sonrió como si todo fuera normal. Pregunté si se iba a quedar a cenar, ya que estaba aquí. Sofía interrumpió diciendo que estaban pidiendo pizza y debería unirme. Dije que no tenía hambre y regresé a mi cuarto. Diego me mandó mensaje, preguntando si estaba bien. No respondí. Tocó mi puerta 20 minutos después. La abrí y estaba ahí parado viéndose confundido. Pregunté por qué canceló nuestros planes para ayudar a Sofía a mover muebles. Dijo que le pidió esta mañana y era importante. Señalé que nuestra reservación de cena se hizo hace 3 días. Puso esa mirada defensiva y dijo que Sofía era su mejor amiga y a veces necesitaba ayuda. Pregunté si siempre iba a dejar todo por ella. Dio un paso atrás, como si lo hubiera abofeteado. Dijo que eso no era justo y sabía lo importante que era su amistad. Le dije que se sentía como si aún la estuviera priorizando sobre mí. Se pasó la mano por el cabello y dijo que no podía creer que estuviéramos teniendo esta conversación. Me recordó que Sofía estuvo ahí primero y siempre estaría en su vida. Dije que no le estaba pidiendo que la cortara. Preguntó qué le estaba pidiendo entonces. No tenía una respuesta que no sonara loca.
Se fue sin besarme de despedida. No pude dormir esa noche repasando la pelea en mi cabeza. La mañana siguiente, le mandé mensaje a Diego diciendo que lo sentía y preguntando si podíamos hablar. Vino mientras Sofía estaba en el trabajo. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá donde empezó todo esto. Me disculpé por hacerlo sentir como si tuviera que elegir. Asintió, pero no dijo nada inmediatamente. Admití que la pelea me mostró algo feo sobre mí misma. Le dije que quería que me eligiera completamente sobre Sofía, y eso no era realista ni justo. Se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Dijo que necesitaba que confiara en que lo que sentía por Sofía era sobre una idea que se había construido en su cabeza. Explicó que la amistad real que tenían era diferente de la fantasía romántica que había estado persiguiendo. Pregunté cómo se suponía que supiera la diferencia. Me miró y dijo porque eligió estar aquí ahora mismo en lugar de evitar la conversación difícil. Alcanzó mi mano y la apretó. Dijo que si aún estuviera colgado de Sofía, habría usado la pelea como excusa para huir. Apreté de vuelta y sentí que algo se aflojó en mi pecho. Catalina Müller, de mi red de búsqueda de trabajo, me llamó 2 días después sobre una entrevista en su empresa. Dijo que necesitaban a alguien para empezar en 3 semanas y inmediatamente pensó en mí. Pasé la siguiente semana preparándome, investigando la empresa, practicando respuestas a preguntas de entrevista. Diego y yo apenas nos vimos excepto por mensajes rápidos. Me mandó mensajes de buena suerte y se ofreció a ayudarme a practicar, pero estaba demasiado estresada para hacer tiempo. El miércoles, preguntó si quería cenar y dije que necesitaba prepararme más. El jueves, sugirió café y dije que me estaba reuniendo con Catalina para repasar consejos de entrevista. Para el viernes, me di cuenta de que no nos habíamos visto en 6 días. Cuando finalmente nos encontramos el sábado por la tarde, algo se sentía diferente. La distancia había quitado la presión. Tomamos café y caminamos por el centro sin el peso de nuestra pelea colgando sobre nosotros. Preguntó sobre la entrevista y realmente escuchó en lugar de revisar su teléfono. Pregunté sobre su semana y me contó sobre un proyecto en el trabajo que lo estaba volviendo loco. Nos reímos de cosas estúpidas como el chico en la cafetería, que no podía hacer funcionar la máquina de espresso. Se sintió normal, de una manera que no había sido antes. La entrevista fue el martes por la mañana a las 9. Usé el blazer que Sofía me prestó y llegué 15 minutos temprano. Catalina me encontró en el lobby y me llevó por la oficina. La entrevista duró 1 hora y me fui sintiéndome como si realmente lo hubiera hecho bien por una vez. Catalina me mandó mensaje esa tarde diciendo que al gerente de contratación le encantó. 3 días después, me ofrecieron el trabajo. Llamé a Diego inmediatamente y dijo que teníamos que celebrar. Me recogió el viernes por la noche y me llevó a este lugar italiano cerca de su apartamento. Pedimos vino, aunque estaba caro, y me hizo contarle cada detalle de la entrevista. Luego empezó a hablar sobre crecer en Oregón con sus 2 hermanos. Me contó sobre la vez que trataron de construir una casa en el árbol y su hermano menor se cayó y se rompió el brazo. Me contó sobre su mamá enseñándole a cocinar porque su papá no podía hervir agua. Me di cuenta de que estaba aprendiendo cosas sobre él que no tenían nada que ver con Sofía. No estaba pensando en manipulación o culpa o si merecía estar ahí. Solo estaba sentada frente a él, riéndome de sus historias y queriendo saber más. Cuando me acompañó a mi puerta más tarde, lo besé y sentí como si me estuviera enamorando de la persona real, no de la idea que me había construido en mi cabeza. Sofía anunció en el desayuno, 2 semanas después, que Emma se iba a mudar. Estaba prácticamente saltando en su silla, hablando sobre cómo habían estado saliendo por 4 meses y se sentía bien. Luego me miró y dijo, necesitaría encontrar mi propio lugar en 2 meses. Mi taza de café se detuvo a mitad de camino a mi boca. Siguió hablando sobre lo emocionada que estaba, pero no podía oírla sobre el pánico en mi cabeza. Vivir con Sofía había sido mi red de seguridad desde la graduación. Tenía un trabajo ahora, pero encontrar un apartamento y vivir sola se sentía aterrador. Sofía notó mi cara y preguntó si estaba bien. Dije que estaba feliz por ella y me disculpé a mi cuarto. Diego llamó 1 hora después porque Sofía le había mandado mensaje preocupada por mí. Le dije que estaba enloqueciendo por encontrar un lugar. Sugirió que buscáramos apartamentos cerca uno del otro para que pudiéramos pasar tiempo juntos sin la presión de mudarnos juntos. La idea tenía sentido
y me calmó lo suficiente para empezar a buscar anuncios en línea. Pasé la siguiente semana visitando apartamentos después del trabajo. La mayoría eran demasiado caros o demasiado lejos de mi nuevo trabajo. El jueves, entré a un edificio cerca del vecindario de Diego y me topé con alguien en el lobby. Dijo mi nombre y miré hacia arriba para ver a Maximiliano Costa, compañero de trabajo de Diego. Estaba cargando su bolsa del gimnasio y preguntó qué estaba haciendo ahí. Expliqué que estaba buscando apartamento. Dijo que vivía en el tercer piso y el edificio era genial. Subimos en el elevador juntos y preguntó cómo estaba Diego. Dije que bien. Maximiliano sonrió y dijo, Diego parecía mucho más feliz últimamente. Luego agregó que era bueno ver eso porque Diego solía hablar de Sofía constantemente en el trabajo. Se me fue el alma al piso. Maximiliano siguió hablando sobre cómo Diego llegaba cada lunes con historias sobre pasar el fin de semana con ella. Dijo que todos en la oficina sabían que Diego estaba enamorado de ella. Las puertas del elevador se abrieron y Maximiliano se despidió. Caminé hacia la visita del apartamento, pero no me pude concentrar en nada. La confirmación de que los sentimientos de Diego por Sofía eran reales y profundos me hizo entrar en espiral. Seguía preguntándome si solo era la opción disponible, ahora que ella estaba saliendo seriamente con alguien. Me apareció en el apartamento de Diego esa noche, sin llamar primero. Abrió la puerta en pants, viéndose sorprendido. Pregunté si podía entrar. Se hizo a un lado y caminé a su sala. Me di vuelta y pregunté si realmente había superado a Sofía o si solo era conveniente. Se congeló con su mano aún en la perilla de la puerta. Le conté sobre toparme con Maximiliano y lo que dijo. Diego cerró la puerta y vino a sentarse en el sofá. Estuvo callado por mucho tiempo. Luego admitió que probablemente necesitaba dejar ir a Sofía antes de poder verme claramente. Sentí lágrimas empezando y parpadeé para detenerlas. Alcanzó mi mano y dijo que eso no hacía menos real lo que teníamos. Quité mi mano y pregunté cómo se suponía que creyera eso. Dijo porque estaba siendo honesto en lugar de mentir para hacerme sentir mejor. Dijo que podía pretender que los últimos 3 años no pasaron, pero eso no cambiaría la verdad. Nos quedamos ahí sentados sin hablar por un rato. Finalmente, dijo que las relaciones eran desordenadas y raramente empezaban de maneras perfectas. Preguntó si pensaba que mis sentimientos por él fueron puros desde el principio. Admití que no fueron. Dijo que ambos éramos personas defectuosas, que hicieron cosas cuestionables para llegar aquí. Dijo que la pregunta no era cómo empezamos, sino si queríamos seguir. Lo miré y pregunté si él quería. Dijo que sí, sin dudar. Dije que yo también quería. Hablamos por 3 horas más sobre todo, sobre cómo construyó a Sofía en alguien que no era, sobre cómo manipulé situaciones para acercarme a él, sobre cómo ninguno de nosotros era perfecto. Pero estábamos tratando de ser honestos ahora. Cuando dejé su apartamento después de medianoche, me sentí más cerca de él que nunca. Encontré un apartamento la siguiente semana. Estaba a 15 minutos del lugar de Diego y 10 minutos de mi nuevo trabajo. El propietario me lo enseñó y firmé el contrato el mismo día. Sentarme en la oficina de renta con la pluma en mi mano se sintió como la primera decisión de adulto que había tomado que no era sobre Diego o Sofía. Daniel Rico, de mi nuevo lugar de trabajo, se ofreció a ayudarme a mudarme cuando lo mencioné en el almuerzo. Era una de esas personas genuinamente agradables que no sabían nada sobre mi historia desordenada. Pasamos el día cargando cajas y me contó sobre su novio y sus 3 gatos. Para cuando todo estaba en mi nuevo lugar, tenía un amigo real que me conocía solo como yo. Sofía y yo fuimos a cenar solas la noche antes de que Emma se mudara oficialmente. Nos sentamos en nuestro restaurante tailandés favorito y pedimos demasiada comida como siempre. Extendió su mano por la mesa y agarró la mía. Dijo que estaba orgullosa de cómo había crecido este año. Sentí mi garganta apretarse. Dijo que siempre supo que tenía un enamoramiento con Diego, pero no se dio cuenta de qué tan serio era. Dijo que estaba contenta de que nos encontráramos, aunque el momento fuera raro. Casi le conté todo justo entonces, sobre cómo manipulé la situación, sobre cómo Diego estuvo enamorado de ella primero, sobre lo culpable que me sentía cada día. Pero contarle ahora solo la lastimaría y no cambiaría nada de lo que ya había pasado. En lugar de eso,
Le agradecí por ser de apoyo. Le dije que estaba trabajando en ser una mejor persona. Era lo más honesto que podía decir. Apretó mi mano por la mesa y dijo que me amaba. Apreté de vuelta y dije que yo también la amaba. Pagamos la cuenta y caminamos de vuelta al apartamento juntas. Habló sobre las rarezas de Emma y lo feliz que se sentía. Escuché y sonreí, y sentí las palabras que casi dije sentadas pesadas en mi pecho. Esa noche, me quedé en la cama viendo el techo y pensé sobre cómo algunas verdades son más dañinas que útiles. Diego mandó mensaje preguntando cómo fue la cena. Le dije que bien. Mandó de vuelta un emoji de corazón y dijo que estaba orgulloso de mí. Me quedé dormida sintiéndome como si hubiera tomado la decisión correcta, aunque no se sintiera completamente honesta. Pasaron 6 meses. Diego y yo entramos en un ritmo que se sintió sorprendentemente normal. Discutimos sobre de quién era el turno de comprar víveres. Debatimos si ver su programa o el mío los viernes por la noche. Dividimos los costos de la cena y nos turnamos eligiendo restaurantes. Dejaba sus calcetines en el piso de mi baño y yo acaparaba las cobijas cuando se quedaba. Teníamos chistes internos y silencios cómodos. Sabíamos las órdenes de café y horarios de trabajo del otro. Algunos días olvidaba cómo empezamos. Otros días, la culpa me golpeaba de la nada mientras hacíamos algo completamente ordinario como doblar ropa o hacer compras. Recordaba que manipulé situaciones para hacer que esto pasara, que Diego pasó 3 años queriendo a otra persona, que Sofía aún no sabía toda la verdad. Pero entonces Diego haría un chiste tonto o me besaría la frente o me mandaría algo divertido del trabajo. Y recordaba que lo que teníamos ahora era real, aunque cómo llegamos aquí fuera desordenado. Aprendí que las relaciones no necesitan comienzos perfectos para convertirse en algo bueno, que las personas pueden crecer y cambiar y elegirse mutuamente cada día, que la culpa y la felicidad pueden existir en el mismo espacio, que el amor es complicado y raramente sigue la narrativa limpia que esperamos.